doctor Pablo Barceló, es un especialista. Siempre que tenemos algún inconveniente con el tema de honorarios, recurrimos a él, que lo tiene súper claro. Así que gracias Pablo por decirnos que sí a esta hora, cuando uno ya tiene ganas de estar descansando. Así que te dejo la palabra. Gracias. Bueno, a ver, la idea de esta charla, yo por eso le había preguntado hace un ratito a Erika el- el- el camino, un poco el temario de los temas que son de interés. Realmente la cuestión arancelaria, en términos generales, convoca, porque en definitiva es de lo que nosotros cotidianamente vivimos. Y realmente las dificultades que se están dando a nivel social naturalmente repercuten en los tribunales y también repercuten en nuestra economía o en nuestra forma de subsistir, porque yo recuerdo la charla esa de la que Erika hablaba hace un rato, y yo les explicaba que lamentablemente hoy en el tribunal hay en el orden de 14.000 abogados inscritos. De los 14.000 abogados que hay, eh, imaginemos que para vivir un abogado en forma digna o más o menos decente necesita un promedio de 80.000 pesos por mes. Si uno eso lo multiplica por la cantidad de abogados, por la cantidad de juicios, calcula que tiene que haber un nivel de conflicto en la ciudad superior a los 400 millones de dólares para alimentar a 14.000 abogados. Con lo cual vemos que la torta es muy chica, el nivel de litigiosidad es muy insuficiente para abastecer a todo este volumen de gente y realmente ahí es donde nos damos cuenta que la profesión está no saturada desde el punto de vista de la necesidad, sino que la profesión no alcanza, o el nivel de conflictividad no alcanza a abastecer el carácter alimentario de los honorarios. Eso uno cuando lo proyecta ve que hay ciertos nichos de concentración de estudios, o sea, el problema es mucho más profundo en cuanto a la profesión liberal y naturalmente eso impacta en el ejercicio de la profesión. Nosotros vemos que hay un sinnúmero de profesionales que se terminan volcando a empleos de relación de dependencia, se terminan volcando a otro tipo de actividades porque realmente la profesión no termina siendo una cuestión lucrativa. Ahí Les está. decía que yo siempre digo que en la profesión nosotros, los clientes nos traen los juicios ganados y los ganan ellos y los perdemos nosotros. Y siempre a la hora de cobrar quedamos al final del camino. Hoy en día, con un escenario tan volátil económico, donde las tasas, no, las tasas de interés no alcanzan a resarcir el capital, donde los deudores se esfuerzan o se esmeran en tratar de que los pleitos se alonguen indefinidamente, la cuestión arancelaria es realmente un problema y es realmente un problema alimentario. Y desde el punto de vista estrictamente arancelario, lo que uno ve cotidianamente es que el abogado no suele estar del todo especializado en saber cobrar. O sea, el hecho de saber cobrar creo que más allá de lo que me enseñaba un viejo abogado que pueda llegar a ser un arte, creo que es una condición importante para el abogado, porque hay una delgadísima línea entre lo que es lo justo y lo ilícito. Hoy en día los tribunales de ética, los tribunales de disciplina están plagados de denuncias de clientes despechados. O sea, nosotros si no tenemos en juego la responsabilidad profesional de tener siempre la billetera sobre el escritorio, tenemos la responsabilidad de morir en la picota a consecuencia de un cliente despechado porque no le gustó alguna de nuestras cuestiones. Y muchas veces el terreno más fértil para poder hacerlo es la cuestión arancelaria. Por eso, a ver, así cuando yo a veces doy los cursos de obligaciones en la Facultad de Derecho y doy la parte de responsabilidad civil,
ahí siempre le digo a los chicos que el consentimiento informado, como es para los médicos, también debería serlo para nosotros. Y es una buena forma, una buena alternativa de dejar allí plasmados los honorarios que uno puede llegar a cobrar. Creo que a nivel honorarios el tema se debe conversar diría, en la primera consulta, en la segunda, para que cada uno tenga bien definido cuáles son los respectivos derechos y las respectivas obligaciones, porque si no, queda todo en un gris, en un intermedio donde la gente no tiene del todo claro cuáles son los alcances ni las consecuencias de llevar adelante un pleito. Y nosotros siempre quedamos para el final. Entonces, el hecho de hablarlo desde un primer momento, el hecho de poder planificar los pagos, el hecho de tener certeza o cierta previsibilidad de cobro, creo que hace importante también que uno pueda tener un pronóstico totalmente ajeno al resultado del pleito. Probablemente lo que ustedes hagan desde el punto de vista previsional tiene mayor previsibilidad. Aquellos abogados que litigan o que tienen el alia del pleito, ese tipo de situaciones muchas veces no puede asegurarse. Entonces, echar mano de un buen convenio de honorarios, de un pacto de cuota litis o de alguna locación de servicios profesionales escrita y acordada, creo que puede ser un buen comienzo, por lo menos para tener un instrumento a la hora de cobrar. ¿Qué digo respecto de esto? Que uno habitualmente no preconstituye prueba en contra del cliente. Porque, a ver, cuando uno lleva adelante un juicio, uno cree estar del mismo lado del cliente. Lo que ocurre es que en algún momento del proceso el cliente puede pasarse del otro lado. Y cuando uno se da cuenta, probablemente ya sea tarde para tener los elementos en la mano para poder hacer efectivo el cobro. Por eso, si me permiten, yo quisiera explicarles, haciendo de cuenta que ustedes jamás leyeron la ley de aranceles, cuáles son las tres posibilidades que el profesional, el abogado, tiene como para ejercer para ejercer la profesión de abogado, que es en el ámbito puramente judicial, que es donde prácticamente todos los artículos de la ley destinan su normativa, en el ámbito administrativo y en el ámbito extrajudicial. Lo que pasa es que cada uno de estos tres escenarios tiene una metodología de abordaje propio. Porque, a ver, en materia judicial, todo el mundo sabe que en definitiva es el juez el que regula los honorarios. Y para eso, la ley de aranceles de sus 44 artículos destina casi 40 a dar tratamiento al régimen arancelario en procesos contenciosos o no contenciosos, pero sí en procesos judiciales. La clave de análisis de la ley 12.857 es poder entender que la ley clasifica a las pretensiones en pretensiones susceptibles de apreciación pecuniaria, pretensiones no susceptibles de apreciación pecuniaria y pretensiones que tengan un contenido económico indirecto. Las que tienen un contenido económico directo, las que tienen una pretensión con contenido patrimonial, es la típica escala que nosotros habitualmente aplicamos. Con lo cual, ahí no hay mayor problemática. El problema se presenta muchas veces en esos procesos donde ya la cuestión es un poco más vidriosa, donde hay cuestiones que es difícil ponerle precio, cuestiones de abordaje complejo, cuestiones, por ejemplo, de familia, donde ni por cerca pueden analizarse aspectos patrimoniales. Entonces, para este tipo de procesos, creo que lo más sensato o digno de tener en cuenta es un artículo que es el 12, inciso 9 de la ley de aranceles, que nos permite la posibilidad de decuplicar las regulaciones o los mínimos de las regulaciones posibles. No es lo mismo hablar de 6 unidades IUS que hablar de 60, con lo cual invocar este artículo creo que es
muchas veces una buena alternativa para que ustedes puedan tener una regulación por lo menos un poco más jugosa. Otra cuestión que yo entiendo que en materia judicial el abogado no puede jamás escapar es hacer una buena estimación. Nosotros estamos siempre apurados, siempre pensando en hacer una buena demanda, una buena contestación, pero la mayoría de las veces dejamos en manos de terceros, muchas veces de empleados, ni siquiera de jueces o secretarios, el precio de nuestros servicios profesionales. Y eso realmente creo que es un error, porque uno muchas veces, antes cuando íbamos al tribunal, ya parecemos viejos, ¿no? Pero hace como 2 años que no vamos al tribunal, agarraba una hoja o en el cuerpo del expediente, ponía Rosario, en fecha 19 de mayo, comparece el doctor Barceló, solicita regulación y acompaña constancia impositiva. Realmente creo que eso es regalar nuestro trabajo. Hoy en día la posibilidad de hacer una buena estimación creo que tiene que requerir el mismo esmero que hacer una buena demanda o contestar un incidente, porque terminamos regalando el valor de nuestro trabajo. Y esto sí realmente creo que es digno de que nosotros pongamos cierto empeño. Sobre todo porque yo lo dije en una de las charlas esas que habíamos participado con Erika, que uno, sobre todo ustedes que hacen mucho previsional y demás, hay un sinnúmero de tareas que son totalmente invisibles, o sea, que no quedan plasmadas ni consolidadas en un escrito. Hay gestiones, atenciones, contenciones que quedan del otro lado del escritorio y que muchas veces esas tareas no terminan siendo remuneradas o debidamente remuneradas. Entonces, el hecho de que ustedes puedan tener un espacio para una estimación, creo que es una alternativa lógica y sensata de defender el propio estipendio. Yo decía recién que uno muchas veces tiene el deber de comunicarle al cliente cuál es el honorario. Y esto por varias razones. Si uno aborda el tema arancelario en la primera charla, en primer lugar, tiene la previsibilidad de saber si el cliente está a la altura de del nivel profesional que ustedes puedan tener. Porque ustedes pueden hoy fijar honorarios con prescindencia de las escalas. Está dentro, al estar desregulado, está dentro de la libre convención. Ustedes pueden cobrar montos superiores a las escalas e incluso inferiores a las escalas. Pero creo que si ustedes van a ir por encima de las escalas, deben acordarlo y deben dejarlo perfectamente plasmado por escrito. Otra razonabilidad que tiene el hecho de convenir honorarios con los clientes es que ustedes tengan un instrumento debidamente documentado para el supuesto de que el cliente luego decida no pagarles. Como yo les contaba recién, es muy difícil al uno no preconstituir prueba en contra del cliente, tener algún elemento para después poder ejecutar. Entonces, es interesante que a ese documento, que yo le suelo llamar convenio de honorarios, o sea, yo no sé si ustedes tienen del todo claro que en materia de derecho previsional, básicamente, y en materia de RT, está prohibido los pactos de cuota litis, con lo cual la gran distinción o la gran diferencia que hay entre un pacto de cuota litis y un convenio de honorarios es que uno en el pacto de cuota litis establece un contrato consensual, bilateral y aleatorio que está sujeto a que el cliente gane el juicio. Es una suerte de sociedad de capital e industria, donde uno aporta el juicio y ustedes aportan el trabajo. Pero en caso de ser exitoso la empresa o ser exitoso el trabajo que ustedes realicen, en ese caso llevarán una parte de ese alea una vez que se gane. Acá se presentan varias cuestiones, que cuando el cliente gana, como decíamos recién, lo ganó el cliente, con lo cual el valor del precio de sus servicios a partir de ahí cae drásticamente. Y en segundo lugar, que
la posibilidad de que ustedes cobren al final del camino también se hace difícil si ustedes no lo tienen debidamente instrumentado. En materia previsional o laboral, como les decía, está prohibido ese convenio, ese pacto de cuota litis. Pero sí podrían ustedes llegar a hacer una suerte de reconocimiento de tareas o un convenio de honorarios, porque la distinción que hay, entre otras, del pacto de cuota litis con el convenio de honorarios, es que ustedes en el pacto de cuota litis tienen la obligación de asumir las costas judiciales en caso de perder el pleito. En lo personal, yo en todo lo que llevo de profesión, jamás llevé adelante un pacto de cuota litis, porque yo no soy deudor, yo a lo sumo soy deudor de una obligación de llevar adelante un pleito, pero no de hacerme cargo de las costas judiciales. Uno a veces, al no saber esta distinción tan precisa o tan exquisita, le pone el título de pacto de cuota litis, pero las consecuencias son realmente muy gravitantes para el abogado, porque si el asunto sale mal, a ustedes le podrían cobrar solidariamente. Y muchas veces uno como abogado es mucho más solvente que el propio cliente. Entonces el deudor, mejor dicho, el acreedor no va a tener demasiada margen de elección más que intentar cobrarles a ustedes en el caso de que resultaren perdidosos. Es interesante también que ustedes puedan formalizarlo por escrito, porque ustedes al formalizar el convenio por escrito, ustedes bien saben que por el artículo 495 del Código Procesal Civil, ustedes pueden realizar una medida preparatoria y asignarle carácter ejecutivo a un instrumento. Y no es lo mismo reclamar un convenio de honorarios por una vía ordinaria, como sería el cumplimiento de un contrato, que hacerlo a través de una vía ejecutiva. Entonces creo que el hecho de que ustedes puedan asignarle a ese instrumento calidad ejecutiva a través de una medida preparatoria también les puede simplificar enormemente el proceso luego. A ver, imaginemos entonces ya el escenario de la cuestión de la regulación. A partir de que yo tenga una regulación pueden ocurrir varias cosas. Que el cliente directamente me pague o que el cliente no me pague. Nosotros sabemos que cuando uno tiene una regulación siempre tiene una obligación que es concurrente o bifronte, a donde el principal deudor es nuestro cliente, que es quien tuvo la fortuna de tocar el timbre de nuestro estudio. Pero nosotros también tenemos otro codeudor, que es el condenado en costas. Con lo cual, ustedes pueden elegir a quién cobrarle los honorarios. Ustedes le pueden cobrar tranquilamente al condenado en costas. En el caso de que el condenado en costas pague esa obligación, se extingue respecto del propio cliente y viceversa. Ustedes podrían llegar a perseguir el cobro de los honorarios contra el propio cliente, pero en ese caso, el cliente que les pagó los honorarios y no fue condenado en costas podría repetir el cobro respecto de aquel que sí resultó condenado en costas. El trámite en este caso es mucho más sencillo, porque ustedes podrían ir por la vía del apremio o del proceso inyuccional o monitorio. En términos reales, no hay demasiada diferencia entre un trámite inyuccional o un proceso de apremio. Si ustedes me preguntan, yo optaría toda la vida por un trámite de apremio. Y las explicaciones o las respuestas son varias. En primer lugar, es que el apremio responde desde el punto de vista de la naturaleza jurídica a un proceso del tipo ejecutivo, con lo cual ustedes solamente con el auto regulatorio y con la cédula notificatoria podrían iniciar un apremio con derecho a trabar embargo en forma casi inmediata. No es necesario que ustedes practiquen planilla, hay juzgados que requieren la práctica de planilla para ejecutar honorarios. No sé si como consejo, yo particularmente suelo no hacerlo, porque puede ocurrir que el autorregulatorio, una vez notificado, quede firme y ustedes intentan practicar una planilla para calcular algún interés.
Si el honorario quedó firme, no intenten con un nuevo acto procesal de poner de manifiesto una planilla, porque ahí sí pueden llegar a impugnar la planilla y ese título que originariamente estaba firme dejaría de estarlo. Si ustedes van a reclamar intereses, hay accesorias que son legales, por ejemplo el 13% o el IVA, con lo cual si hay que practicar planilla por IVA o por el 13% de aportes, como son accesorias legales, esas no son necesarias que se pongan de manifiesto en una planilla. Con lo cual, si van a iniciar el apremio, solamente inicienlo por la suma regulada, con más los intereses del autorregulatorio y con el IVA en el caso de que ustedes sean responsables inscriptos. Hay un tema que no se me escapa, pero que es realmente un tema complejo. En el año 2017 salió un fallo sumamente antipático que lo dictó la Corte, que es conocido por todos como el fallo Bergaña. El fallo Bergaña es un fallo que dictó la Corte en agosto del 17 y lo que establece este precedente es que, como ustedes bien saben, la unidad de ius arancelaria es una deuda de valor. Así lo dice la ley de aranceles y es reconocida por el 772 del nuevo Código Civil, o sea que no hay mucha discusión en torno a esto. Las deudas de valor, en definitiva, lo que tienden es a mantener intacto el valor intrínseco de la obligación por el transcurso del tiempo. El artículo 32 de la ley de aranceles establece a la unidad de ius como una deuda de valor que se va incrementando periódicamente en consonancia o acompañando los incrementos de un sueldo de un juez de primera instancia de distrito. Cuando la ley 12851 entró en vigencia en el año 2007, el primer valor de la unidad de ius era 104 pesos. Hoy está en 5.700 y pico, 5.762. Si ustedes se dan cuenta, lo que ha crecido en estos 13, 14 años es prácticamente exponencial el valor de la unidad de ius. Pero con un agregado, que si uno tenía una regulación tenía 10 ius del año 2007, hoy tendría 57.620 pesos. Con la interpretación que hace Bergani, en cambio, lo que uno tiene son esos 104 pesos congelados a la fecha de que quedaron firmes, más una tasa de interés. El fallo Bergani realmente está pensado para premiar los intereses de los deudores, no del abogado ni de los acreedores que somos todos nosotros. Y les cuento, este fallo tiene dos antecedentes muy paradigmáticos. Uno que ha sido dictado por un juzgado de Distrito 6 de acá de Rosario, y otra por un fallo que es Robustiano García, que es de Santa Fe. Básicamente el razonamiento de estos fallos replicaban en cuestiones sucesorias, que como la tasa de incremento de la unidad de ius era por aquel momento muy elevada, podía llegar el caso, el tiempo, la oportunidad en que los honorarios consumieran prácticamente todo el activo sucesorio. Eso es, si se quiere, una falacia, o es parcialmente cierto, porque bastaba con el deudor pagar en su momento y ahí la cuota de proporcionalidad estaba dada con los valores en juego. Si el deudor prefiere no pagar, tampoco es justo que el abogado termine solventando o subsidiando el no pago por parte del deudor. Entonces, un poco con esta fuente de razonamiento en que en algún momento de la curva la tasa de crecimiento del honorario fuera superior al capital mismo, se dictó el fallo Bergaña. El fallo Bergaña lo que dice es que la obligación se transforma en una deuda de dinero a partir de la notificación. Con lo cual,
se viene incrementando, se continuará incrementando el honorario a valor unidades IUS hasta el momento de la firmeza. Cuando la obligación se transforma en una obligación dineraria, a partir de allí se le van a aplicar intereses. Por eso, otro consejo también importante es que ustedes no notifiquen inmediatamente en las sucesiones o en aquellos procesos que no vayan a tener una plena creencia, no podemos hablar de certeza, pero una plena convicción de que el honorario se va a percibir, porque hoy las tasas que están dando los tribunales tampoco son tasas generosas que acompañen la tasa de incremento del IUS. Les cuento una situación que es, si se quiere, hasta insólita. El IUS se acaba de incrementar hace 10 días, 15 días atrás, pero con efecto retroactivo. La Corte saca los comunicados en forma retroactiva al mes de diciembre. Fíjense la situación incómoda en que nos colocan a nosotros como abogados. Yo me entero hoy que la unidad de IUS que yo le pude haber pasado a un cliente en diciembre y que cobré en diciembre a 5.100, 5.200 pesos, hoy vale 5.700. Por efecto de la Corte termino retrotrayéndole al mes de diciembre el valor de la unidad de IUS. Si yo entregué un recibo cancelatorio, ese recibo es liberatorio para el deudor. Con lo cual yo hoy, 4 meses después, no podría jamás ir a reclamarle una diferencia que técnicamente ya tendría adquirida. O sea, si ustedes me preguntan, ¿es toda una desprolijidad? Yo tendría derecho a cobrar la suma que la Corte dispuso con efecto retroactivo. Ahora, si lo hiciera tranquilamente, podría llegar a haberme interpuesto una excepción de pago, porque yo cuando di el recibo lo di sobre valores que la misma Corte fijó. ¿Qué quiero decir? Todas estas situaciones creo que escapan un poco al planeta del tribunal. Son cuestiones, demasiado mundanas, pero que sufrimos solo nosotros. El año pasado, por el efecto de la pandemia y por todas las cuestiones de las dificultades económicas, las profesiones liberales, sobre todo la del abogado, fueron de las más afectadas. Y sin embargo, los fallos no son muy amigables a la hora de defender el trabajo profesional. Yo siempre digo que si uno se tomara el trabajo de tomar cualquier honorario importante, no sé, cualquier asunto millonario, de 1, 2, 3 millones, el 20% son 600.000 pesos. Cuando uno lo divide por la cantidad de meses que trabajó para llevar adelante un pleito, uno por ese asunto no le sacó ni 10.000 pesos. Entonces, creo que esas son las cosas que uno debe cambiar en el concepto de la retribución. Por eso creo que también es muy importante que nosotros podamos defender el honorario desde la estimación. Porque cuando uno puede hacer una buena estimación, haciendo saber cuál es el costo real del servicio, porque convengamos que uno no solamente con los honorarios paga las cuestiones alimentarias, paga también mantenimiento, el estudio y los costos y demás. Entonces, el hecho de poder defender el precio de nuestros servicios profesionales es, a mi criterio, algo que es vital. Y esto lo enlazo con algo que dije al principio: la cantidad y la competencia hace que muchas veces lo que yo hago por 10, otro lo haga por 8 y otro lo haga por 5. A nosotros nos pasa muy a menudo en la caja forense, en las asociaciones grandes, sobre todo, que vienen ya los abogados con un legajito de fotocopias con todos los bienes y pasa la misma sucesión por 5 o 6 abogados a ver quién va al mejor postor. Y nunca falta quien la termina haciendo por los aportes, o por un poco más que los aportes. Entonces, ese tipo de cosas, en definitiva, son las que
las que perjudican el ejercicio profesional. Pero bueno, esto es en el caso de que yo vuelvo al punto central, que era el modo de ejecución, que puede ser por la vía del apremio o por la vía de un proceso inyunccional. Yo generalmente opto por el proceso de apremio, en primer lugar porque, como les decía recién, responde a un proceso de naturaleza ejecutiva, con lo cual yo puedo trabar embargo o inhibición inmediatamente. El proceso inyunccional o monitorio, en cambio, es de raíz de conocimiento, es un juicio, un proceso de conocimiento documental abreviado, a donde, si tengo en cuenta la naturaleza jurídica, a mí me podrían llegar a oponer incluso defensas causales del Código Civil. O sea, no solamente las cuestiones ejecutivas, falsedad material, inhabilidad de título que establece el Código Procesal. Con lo cual, me podrían llegar a discutir la causa. Esto, si bien es algo muy finito, muy delicado, creo que es bueno saberlo, que en los procesos monitorios las defensas son abiertas, cosa que no ocurre en los procesos de apremio, donde está circunscripto a las defensas que establece el Código Procesal. Ahora, si yo le quiero cobrar al cliente, tengo que tener en claro que tengo la obligación de hacer una transcripción del artículo 24 de la Ley de Aranceles. Siempre que ustedes quieran cobrarle al propio cliente, tienen que tener un modelo de cédula especial para hacer la notificación, que es con la transcripción íntegra de ese artículo 24. ¿Qué es lo que dice ese artículo 24? Que cuando uno llega a la instancia o al momento de querer cobrarle al propio cliente, ya uno es su ex abogado y ellos ya son nuestros ex clientes. Con lo cual, no tenemos demasiado prurito. Es más, hay muchos supuestos en los cuales a donde ya nosotros somos totalmente ex porque el cliente ya compareció al expediente con un nuevo abogado. Acá ustedes tienen que distinguir dos situaciones. Cuando el cliente ya compareció al pleito con otro abogado, ustedes no tienen la obligación de notificar al domicilio real del cliente. Basta con que lo hagan al domicilio legal constituido por el cliente en el nuevo estudio de abogados. Ahora, si ustedes cortaron relación con el cliente y el cliente todavía no asumió la defensa, ustedes tienen que notificar con la transcripción de este artículo 24 que permite que ustedes le notifiquen al domicilio real del cliente con el cargo de que el cliente tiene un plazo de 10 días para comparecer, más 3 días para interponer recursos. Fíjense que en este caso el procedimiento que establece la ley es aún superior al que establece la ley 7055 para un recurso de inconstitucionalidad. Y esto en definitiva tiene alguna lógica, porque si ustedes le revocan el mandato a un cliente o le renuncian al poder o el cliente les revoca el mandato, ese profesional tiene, mejor dicho, ese cliente tiene el derecho de ir a consultar con otro abogado para ver si le va a tomar el caso, para que pueda estudiar el asunto, para saber si puede abrir un periodo de ventana para negociar con ustedes el pago de los honorarios. O sea que tiene alguna lógica este plazo, si se quiere, extraordinario para abrir un compás de negociación. Ahora, sepan ustedes que si ustedes consumen el plazo de los 10 días de modo anticipado, si ustedes comparecen al segundo día, a partir de ese segundo día ustedes tienen el plazo de 3 días para articular recursos. O sea, con que ustedes comparezcan no podrían interponer los recursos al día 11, porque ahí sí sería fuera de término. ¿Está claro esto? Pues se ha visto algunos supuestos que el abogado se confía en que tiene 10 días para articular un recurso y en definitiva el inicio del cómputo del plazo comienza a correr a partir del día de su comparendo. Personalmente también aconsejo es que cuando ustedes comparezcan, lo hagan todos juntos, comparezcan y articulen recursos, porque es la forma más segura de evitar cualquier tipo de planteo. Antes de esto,
¿qué es lo que pasa cuando uno tiene un recurso sobre honorarios? La verdad que la ley de aranceles ha tenido una finalidad bastante noble, que es proteger al abogado en no ser condenado en costas cuando intenta proteger su propio estipendio, su propio arancel. En estos casos, la ley en el artículo 28, inciso E, dice que las cuestiones de honorarios están exentas de todo gravamen cuando se presentan cuestiones recursivas. Es decir, que no se impone una condena en costas porque tiende a tutelar la defensa del arancel. Si yo recurro, puede ser que lo haga por más, por menos, pero las cuestiones arancelarias, por regla general, no cargan ni son materia de costas. Lo que ocurre es que muchas veces los deudores articulan recursos para que nosotros no tengamos firmeza respecto de los honorarios que pretendemos ejecutar. En este caso, el artículo 28, inciso F, establece la posibilidad de fijar un 13% en concepto de costas cuando el planteo fuera malicioso o el litigar fuera malicioso. Y en este caso, este porcentaje lo impone la Cámara, es decir, el Tribunal de Alzada una vez que revisa la cuestión. Otra situación bastante paradigmática se nos da hoy en día respecto de las bases regulatorias. Nosotros vemos que en cualquier proceso uno puede tener por lo menos 5 bases. Puede tener la base del impuesto inmobiliario, la base emergente de la tasación real, la base que puede fijar el escribano, la base que puede fijar el corredor inmobiliario, la tasa que fija el API o la base que fija el API para determinadas situaciones. Entonces, uno realmente ve un desquicio, pero créanme que nosotros siempre somos el pato de la boda, porque somos el más barato de todo el proceso. Fíjense una sucesión, que uno por cuestiones de empatía o de tratar de ser condescendiente con el cliente, fija una base regulatoria en función del avalúo fiscal. Ustedes saben que desde el año 91 los avalúos fiscales no tienen ningún tipo de ajuste. Si ustedes van a hacer esa escritura de ese heredero que vende el bien, el escribano va a multiplicar por 50. El corredor inmobiliario va a cobrar la comisión en dólares por el valor real del inmueble. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta ambigüedad en torno a la base regulatoria, nosotros siempre como abogados terminamos siendo los más baratos, los más económicos, y muchas veces un proceso termina cobrando, pues me ha pasado a mí, estoy seguro que a cualquiera de todos ustedes acá también le ha pasado, que en la escribanía se termina llevando el agente inmobiliario muchísimo más dinero que ustedes por haber hecho todo el trámite, acomodado a los herederos, haber hecho que se pongan de acuerdo, haber intentado en tiempo récord que no se fuera el vendedor, y cuando trazaron la raya, el del inmobiliario se terminó llevando lo que ustedes no se hubieran llevado ni con 4 sucesiones juntas. Esas cosas realmente son bastante difíciles de digerir y también, si se quiere, hasta difíciles de explicar, porque, a ver, suena también muy, muy complejo que ustedes estimen valores reales dentro de los pleitos. Generalmente hay un artículo que es el artículo 8, inciso C, de la ley de aranceles, nos permite fijar valores reales. Pero el valor real, créanme, siempre aparece cuando alguien se enoja con el cliente. Y es ahí donde algo que tenía un determinado valor se termina transformando en una cosa distinta. Personalmente yo creo que el abogado que ha renunciado al mandato, y esto es una opinión muy personal, pero creo que debería funcionar así, no tendría derecho a perseguir valores reales una vez de renunciado. Sobre todo por la teoría de los actos propios. Porque si en algún momento
el juicio tenía un contenido económico, por el hecho de que yo ya no sea más parte, no puede empezar a tener otro valor económico 50 veces mayor al que tenía al principio. Primero por la buena fe y en segundo por la teoría de los actos propios. Si ustedes van a mantener un valor real, creo que ese valor real tiene que ser sabido desde el principio, porque si no, también uno pierde un poco de foco lo que es la previsibilidad del resultado de un juicio. Si uno está litigando por determinado monto, no puede ser que en algún momento del proceso el valor económico de ese proceso cambie o se modifique. Sobre todo porque puede ser hasta incluso sujeto de una arbitrariedad sorpresiva, porque de golpe alguna de las partes decide cambiar las reglas de juego. Pero bueno, este artículo 8C se aplica. De hecho, los abogados en estos tiempos tan económicamente anárquicos están utilizando mucho este mecanismo de tasación o de evaluación. Lo que sí sugiero es que cuando ustedes lo utilicen, traten siempre de estar sensiblemente por menos de lo que el valor de mercado o de tasación se impone. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes ven que un bien vale $100.000, no le pongan $100.000, pónganle 80, o sea, tengan siempre un margen de maniobra, porque como dice la ley, luego de la discusión en torno al valor real, se designa un tasador, y las costas de ese tasador las soporta aquel que más lejos quedó de la tasación propuesta por el perito tasador. Entonces, si ustedes van a utilizar este mecanismo, asegúrense de que el valor que ustedes estimen esté un poquito por debajo del valor que puede llegar a fijar el tasador. Ustedes de esa manera tienen alguna previsibilidad, no solamente de ganar la base regulatoria, sino que además no van a pagar las costas judiciales de ese tasador. Otro tema también bastante vidrioso es el tema de los honorarios por las cuestiones extrajudiciales. Nosotros en el ejercicio profesional desarrollamos diariamente un sinnúmero de cuestiones que no necesariamente desembocan en procesos judiciales. Y esas tareas que nosotros llevamos a cabo, como les decía hace un rato, son indocumentadas, porque uno no va preconstituyendo la prueba en contra del cliente. Y créanme que es la trampa más fácil en la que caemos todos los abogados cuando acompañamos a un cliente en un trabajo extrajudicial, porque uno va avanzando, uno va haciendo un desarrollo. Esto se ve mucho incluso en las negociaciones de familia o en las liquidaciones de sociedad conyugal, cuando uno las va acompañando en la negociación, que uno encarrila la negociación para que finalmente se termine resolviendo en una escribanía a veces. Y uno trata de ir poniendo en sintonía a las partes para que eso ocurra, y cuando llega el momento las partes se pusieron de acuerdo, pusieron día en la escribanía que ustedes ni siquiera se enteraron, las partes fueron, firmaron, y ustedes cuando fueron a querer acordarse, lo único que tienen es un contacto de WhatsApp, 200 cruces de mensajes y no mucho más. Entonces, este tipo de situaciones realmente son complejas porque son de una gran dificultad probatoria. Porque en el caso que ustedes pretendieran instar el cobro en contra del propio cliente por trabajos extrajudiciales, el proceso que van a llevar adelante es un proceso de tipo sumario, dice la ley, con muchísimos riesgos. El primero de ellos es que es un proceso declarativo de conocimiento, donde ustedes van a tener que probar la causa de los trabajos. En segundo lugar, porque van a tener que pagar sellados sobre el monto que ustedes estimen. En tercer lugar, porque en estos casos ustedes no están exentos de costas. Ustedes, si pierden, pagan. Y no hay nada más sencillo, creo, que defender una pretensión de un abogado
que quiera cobrarnos honorarios, porque, como les decía recién, al nosotros no preconstituir pruebas y estar en un trámite sumario, el plazo de prueba son de 5 días. Bastará con que nos clausuren el término de prueba y quedar totalmente afuera. Y hay un agregado más, que es que nosotros habitualmente, cuando nos enojamos, le ponemos al número pretendido un montón de ceros atrás. Y esa va a ser la base de cálculo para los honorarios si lo perdemos. Con lo cual, acá hay que ser sumamente frío y sumamente calculador, y particularmente si ustedes tuvieran un juicio contra un cliente o un ex cliente por trabajos extrajudiciales, yo lo que les sugiero es que ustedes eso lo deriven a su socio o a alguien que tenga la cabeza un poco más fría, porque no solamente que van a pagar sellados, se van a ver expuestos a que le interpongan arraigo, van a soñar con el cliente todas las noches y encima van a correr el riesgo de, si pierden, pagar honorarios que sean producto de un enojo. Entonces, no sé si está tan bueno el hecho de accionar en causa propia. En esos casos a veces es más saludable pasarlo a pérdida y no tener que afrontar las consecuencias de un proceso. Pero bueno, eso es solo una opinión personal. Sí quería dedicarme también un pequeño parrafito a lo que es la ley federal. La ley federal básicamente ha tenido un significativo cambio con la 27423, que se diferencia de la 21839, no solamente por el tema del UMA, que es la unidad de medida arancelaria, que es sumamente similar a la unidad IUS. Pero hay un dato que hay muchos abogados que no hacen previsional, pero que es una de las principales razones por las cuales escapan a litigar al federal, es que la ley anterior, la 21839, no permitía el ajuste de las bases regulatorias. Con lo cual ustedes, si tenían un juicio de hace 8 o 10 años, la base regulatoria era el monto que ustedes reclamaban. Con lo cual tenían un honorario o una retribución en función del porcentaje que era casi gratuito, con lo cual ustedes asumían una altísima responsabilidad a cambio de unas pocas monedas. La Corte Nacional, al igual que la Corte Provincial en el fallo Ferrando, lo que hace hoy día es discriminar qué porcentaje del proceso ustedes realizaron a la luz de la ley 21839 y qué porcentaje a la luz de la 27423. Entonces, le disecciona la regulación en moneda cristalizada, si lo hicieron antes de la entrada en vigencia de la ley, y en moneda actual con la 27423, expresándolo en unidades UMA. El UMA, en definitiva, no, como les dije recién, no hace demasiada diferencia respecto de lo que es la unidad IUS actual. Sí nos da algún margen de previsibilidad en cuanto a la no cristalización del honorario. Lo que ocurre es que seguramente todos los que están en esta sesión virtual trabajan contra el Estado, con lo cual la dificultad, por más que tengan una suerte de actualización periódica, sigue estando, porque ustedes, si no entran dentro de la partida presupuestaria adecuada, seguramente van a estar 2 años esperando, y muchas veces también esperando de decisiones que dependen de ministerios de economía o de alguna entidad particular a la cual ustedes estén reclamando con asignación de partidas propias, que hacen que la expectativa de cobro sea, aunque sea o cuanto menos frustrante. Yo estoy seguro que litigar contra el Estado Nacional no es un negocio. Sé que a medida que las cuestiones políticas se van acelerando o desacelerando, se activan o desactivan las posibilidades de cobro, pero
entiendo que el ejercicio profesional que ustedes tienen con el litigio contra el Estado, si ustedes, por ejemplo, en el tema de ajustes y demás, si ustedes no tienen un convenio de honorarios con el cliente, pretender la ejecución de las costas del Estado es algo realmente, a ver, poco gratificante, digamos. Desde el punto de vista de la ejecución de esos honorarios, ustedes además tienen un procedimiento muy particular, que eso estimo que lo conocen, pero que tienen que hacer una previsión presupuestaria para recién poder a partir de allí y luego transcurrido, aunque sea un año y medio según la época donde ustedes caigan, poder hacerlo efectivo. Con lo cual, creo que el trabajo del honorario que ustedes persiguen en el ámbito federal es cuanto menos heroico. No, por eso será que son todas mujeres acá en el foro este, pero no es fácil el tema de la percepción de honorarios en el fuero federal teniendo al Estado de principal deudor. No sé, Erika, si vos querés que aprovechemos algún tiempito para hacer algunas preguntas particulares o si querés que vayamos Sí. por otro lado. Si hay preguntas, solo tienen que desmutarse y hacerlas y las escuchamos. Ahí Luli. Hola Luli. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va, Pablo? ¿Todo bien vos? Bien, todo bien. Yo tengo un tema viste que nosotros tenemos que presentar los legajos de honorarios en ANSES, para que en teoría entren en la previsión presupuestaria, etc. Durante mucho tiempo los legajos se dejaban personalmente en ANSES y depende del abogado que tenías, los mandaban a Buenos Aires a pagar los honorarios o si te tocaba un abogado un poco más colgado, no se mandaban. Entonces hay muchos legajos armados que entraron en ANSES, tenemos constancia de que entraron por el año 2019, 2020 y nunca se mandaron. Como hoy por hoy sí, la cosa cambió, se hace en forma virtual y se mandan, lo que yo quiero hacer, lo que estoy haciendo es agarrar esos honorarios que nunca se enviaron a Buenos Aires, ponerle año 2019, y actualizar la planilla de honorarios. Entonces practico una nueva planilla y le aplico intereses. Antes había una época, ¿te acordás que lo hablamos cuando tuvimos la reunión en Caja Forense, que la ley vieja de honorarios no prevé una tasa de actualización? Creo que por ahí que fue porque se dictó en una época que no había inflación y entonces no quedó previsto. Y bueno, en el juzgado, que es así. Sí, que ilusos, digo. Sí, claro, pero el número de la ley es 21, 23, 8, no sé cuánto, claro, era una época, bueno. 21.839. Esa, 28.39. En una época nosotros metíamos las planillas y les metíamos la tasa de la sentencia y las aprobaban, pero ahora ya no. Pero si yo metí el legajo de honorarios, yo ya constituí en mora al ANSES y intereses moratorios sí los prevé la ley. Mi pregunta es, ¿desde cuándo cuento los intereses moratorios en las nuevas planillas? Porque con el nuevo cambio con el nuevo criterio del juzgado, estoy media a los tumbos metiéndole los intereses. Mi pregunta es, o desde cuándo calculo los intereses, o si es desde que el auto regulatorio quedó firme, entonces cuento 10 días después de que se notificó el auto regulatorio, pero en ese momento ANSES estaba en mora, eso es lo que no entiendo. A ver, la ley 27423 te habla de la ejecutabilidad luego de los 30 días, con lo cual yo contaría el plazo de la mora luego de los 30 días de notificado el auto regulatorio. A partir de ahí yo practicaría planilla. Pero esto es ley vieja.
Son 10 días, creo, ¿no? Lo que vos podrías hacer es presentar un escrito diciendo que atento a no haberse fijado intereses en el auto regulatorio y atento a haberse practicado conforme a la ley 21.839, atento a existir intereses moratorios, solicito al tribunal que te los determine. Claro, que me digas de cuándo cuentan, decís, porque No, la tasa... ¿cuál es la tasa? ¿Y cuál es la tasa? La ley dice tasa pasiva promedio del Banco Central. ¿El auto te lo dice? Lo dice la ley, creo que es el artículo 61, no me acuerdo. Claro, lo que pasa es que vos no podés, me parece que no podría aplicar los intereses. ¿Qué Pero dice la ley? ANSES ya está mora. No, que esté en mora no hay duda, el problema es cuál es la tasa de interés que te van a aplicar. O sea, No, la ley dice que la tasa para los intereses moratorios es la tasa pasiva. Claro, pero el tribunal te podría, a ver, si querés te cuento un poquito cómo funciona eso. Sí. La Corte en el año 91 dictó el fallo IPF con provincia de Corrientes, que fijó un criterio unánime y unívoco para todos los tribunales inferiores, que era la tasa pasiva del Banco Central. Esa tasa se vio reflejada durante un montón de tiempo hasta que luego entró en vigencia otro fallo, que fue Banco Sudameris con Belcam, que, contrario a IPF, lo que decía es que cada tribunal era autónomo o era soberano para fijar la tasa de interés. Con lo cual, vos podés tener que cada tribunal del país tenga un criterio en materia de intereses totalmente diferente. De hecho, acá en Rosario, al no haber un pleno ni un plenario, cada juzgado establece una tasa de interés diferente al que tiene al lado. Eso realmente es un problema. Respondiendo a tu pregunta, lo que yo haría, yo tomaría un expediente muy chiquitito y lo utilizaría de prueba piloto o de tubo de ensayo. Y vería a ver cómo me va. Si eso cuela, lo empezaría a aplicar a los otros. Pero la respuesta a lo que vos me estás preguntando, no la tengo. Porque el Estado tranquilamente te podría cuestionar esa planilla, porque hay que ver también en qué fecha vos del presupuesto lo estás haciendo, porque técnicamente vos eso lo deberías hacer cuando le llevas al ANSES la planilla aprobada con malos intereses. Después ellos te la pueden cuestionar. Y últimamente ni corren traslado de las planillas de honorario, las aprueban de una y directamente se notifica de la aprobación. Antes sí se corría traslado, ahora ya no. El riesgo me parece que es ese, que vos practiques una planilla o que te cuestionen el cómputo o que te cuestionen la tasa. Pero bueno, Entonces, el tribunal, perdón, si ANSES no se esmera demasiado en esos controles, lo podés hacer. El tema es que te coma una impugnación y esa impugnación las costas las soportás vos personalmente. Listo. Bueno, gracias, Pablo. No, de nada. Yo quería hacerte una consulta, porque cuando litigamos en el Tribunal Federal, los juicios de reajuste, no caben dudas, mayor o menor porcentaje a lo largo de los años, tenemos un porcentaje de honorarios sobre lo que nuestro cliente cobra. Sale directamente la sentencia. El problema lo tenemos en el Tribunal Federal cuando hacemos otro tipo de juicios previsionales. Por ejemplo, reclamamos retroactivos no pagos, o RTI, o sea, jubilaciones por incapacidad, o pensiones que no se dio en la esfera administrativa, y que en el 99,9% de los casos, por lo menos que a mí me han tocado, las costas, pese a que hay un artículo que dice lo contrario, las costas son siempre a cargo del beneficiario. O sea que ya no es una cuestión de honorario, sino también de costas. Primero, porque cuando nos regulan honorario en ese tipo de casos, no ponen montos. Ahí sí utilizan ahora esta nueva medida económica, ponen una medida económica muy baja y cargan en costas
al jubilado. O sea, yo he apelado los últimos 3 o 4 casos que he tenido, ahora los tengo en la Cámara y es muy engorroso tener que estar acreditando toda esa situación cuando no es un reajuste, donde no entraría dentro de la ley, para mí, de la ley de solidaridad previsional que estamos acostumbrados a los reajustes. No sé si soy clara. Sí, y te sumo un dato más a esto que vos decís, en respaldo de una eventual apelación. Hay un artículo del nuevo Código Civil que habla de las inembargabilidades de las jubilaciones. En realidad no solamente de las jubilaciones, sino que habla de los créditos alimentarios. Las jubilaciones son créditos alimentarios. Con lo cual, vos podrías enlazar eso que estás diciendo con la inembargabilidad, con lo cual, en algún punto, termina siendo esas costas que a vos te regularon un crédito incobrable. Porque vos, al jubilado, siguiendo esta tónica o esta lógica que estamos hablando, podrías no llegar a cobrarle, con lo cual a vos no te lo paga el Estado, y si te aparece algún abogado que te haga el planteo, tampoco le podrías cobrar al jubilado por la cuestión indemnizatoria o alimentaria que él tiene. Ahora, ¿qué alimentariedad pesa más, la tuya o la de él? Porque para vos también es alimentaria. Entonces, ese artículo es, además de apelable, yo creo que es nulo, porque es inconstitucional la imposición de costas al jubilado por esta secuencia de la que estamos hablando. Creo que hay un tema de real inconstitucionalidad en el tema de la posibilidad de cobrar al propio cliente en estos casos. Léase trabajador, léase accidentado, léase una víctima de un accidente de ART, léase una indemnización civil. O sea, cuando nos mandan a cobrarle al propio cliente, por ejemplo, el típico caso del 730, del Código Civil, del 25%, bueno, ese artículo creo que es claramente inconstitucional. Si la fuente o el origen obligacional es una indemnización o un crédito alimentario. Si nadie tiene otra pregunta, voy a usar otra vez tu tiempo. No hay problema. Nosotros los que hacemos beneficios, y creo que a la mayoría nos ha pasado, nos suele suceder en épocas de crisis donde los clientes, después de que hacemos la jubilación, no nos pagan. En un momento como este, donde la mayoría de nuestro trabajo, parte de nuestro trabajo, además se hace por medios electrónicos, la prueba de nuestro trabajo se ve aún más reducida. Nosotros tenemos supuestamente una herramienta que creo que es el artículo 23 y el 24 de la Ley de Aranceles, donde tenemos un procedimiento donde el juez debe regular nuestras actuaciones administrativas. En lo particular, tenemos a nivel nacional una ley vieja arancelaria que dice que el tope de nuestros honorarios son 2 saberes previsionales. Una ley vieja, pero no tenemos nada cuando nuestro trabajo se hizo en otra caja. Se hizo en la caja provincial, en la caja municipal o en las cajas profesionales. En lo particular, he tenido ahora, particularmente, casos donde después de haber finalizado mi trabajo hace 2 años, inicio este procedimiento del artículo 23 y 24, me regulan, no sé por qué, 18.000 pesos, que para cualquier caja es menos de una jubilación, para vos que a lo mejor no tenés idea de los beneficios, 18.000 pesos que se van a transformar en deuda de valor cuando queden firmes. El artículo 24 da la posibilidad de apelarlo, lo apelo, lo fundamento, planteo lo de la inembargabilidad que vos acabás de decir, lo hago, esto cae en circuitos normalmente por
porque cuando nosotros no tenemos los montos, no sabemos, o sea que generalmente entran por circuito. En el particular, pido la revocatoria con apelación en subsidio, porque no estaba fundada la resolución de la jueza, solamente en el fallo que vos hoy mencionaste, o sea, de la deuda de valor, no dice si trabajé, si no trabajé. Ha acompañado el expediente de la provincia de 400 y pico de fojas, porque era un expediente re difícil. Ahora revoca su resolución y me fija menos de 2 jubilaciones. Hablamos de 2 jubilaciones históricas, hace 2 años, pese a que la caja me acompañó al recibo actual, y dice que, obviamente, no estoy alcanzada por la ley nacional, pero que ella sabe que es uso y costumbre, porque fue otro de los argumentos que utilicé, que es uso y costumbre que se paguen 2 jubilaciones por los trámites previsionales. Te hago este comentario porque cuando yo tuve que fundar este recurso, fui a la caja forense y los chicos que nos asesoran no tienen conocimiento, y yo lo que buscaba era si había algún antecedente o algún fallo o algún dictamen de ustedes para que lo tuviéramos en cuenta y a mano, porque creo que va a haber muchos, espero que no, pero ya hay varios clientes que no pagan. Entonces, tener a mano, ante una vista de una apelación, que lo mínimo son 2 saberes previsionales. Yo en este caso lo consentí. ¿Sabes por qué lo consentí? Porque si yo apelo, o sea, apelo a esta revocatoria que me mejora mi situación, sigo sin tener un monto fijo, y sigo sin poder embargar, y sigo sin poder cobrar. ¿Soy clara? Sí, pero a ver, hay algo que es cierto, vos podrías haber embargado igual. Sí, yo podría haber embargado igual. El problema que se te presenta es que hay algunos juzgados que entienden que la cuestión es inembargable también para vos. Entonces, por más que vos teniendo un autorregulatorio y pidiendo un embargo, el juez puede no dártelo. Sí. Hay criterio para todos los gustos acá. O sea, yo no quise embargar porque iba a llegar antes la presentación del moroso con un letrado que se opusiera a mi revocatoria y apelación. Entonces quería tener un honorario más elevado para recién ahora ir a embargar. ¿Me explico? Pero nos estamos encontrando con estas cuestiones que antes no surgían. Y ya te digo, no me regularon los 2 saberes, me regularon menos de los 2 saberes históricos. Esta mujer yo la jubilé en diciembre del 2019. Vos podrías haber intentado un embargo, no sé con qué suerte. Hay jueces que directamente no te lo... Pero yo ahora por lo menos ya tengo el doble de lo que tenía antes. Sí, pero terminabas cayendo en una resignación de decir, y bueno, por lo menos no me fue tan mal. Claro, pero vos pensás que yo ahora tengo 50.000 pesos y tenía 18.800. Hay diferencia. Sí, pero digamos, seguís mirando... No es lo que corresponde. No es lo que corresponde. Pero me refiero como que en este tipo de casos, donde no tenemos una ley, tenemos un procedimiento, no tenemos una ley que nos proteja, tenemos un procedimiento donde yo estimé, lo fundamenté y tuve una resolución de primera instancia donde el único fundamento era el caso del Castro, que es el de la deuda de valor. Sí. Y me puso 18.800 porque se le antojó. Sí. Le digo todo esto porque supongo que les puede pasar a otros colegas, y también supongo que van a llegar vistas a la caja forense de este tipo de temas. Porque si yo no consentía la revocatoria y apelaba, iba a haber una vista a la caja forense. Igual. ¿Está? Sí. Gracias. Por favor. Bueno, ¿alguien más? El tema de los beneficios, coincido con Vale, se complica, y sobre todo si nos ponemos a ver en la atención virtual,
todavía no aparecieron los que pueden llegar a aparecer. Nosotros, no sé, Pablo, porque no haces previsional, pero la atención virtual del ANSES hasta a través de algunas normativas de ANSES, no querían ni que pongan los mails nuestros, o sea que como que nosotros no tenemos no solamente un poder, sino que no tenemos manera de probar que el trabajo lo hicimos, ¿no? Entonces, la verdad que ahí estamos complicados de donde se lo mire, en el tema de los honorarios, pero bueno, es lo que hay. Y no hay Así- más. No, y no hay más, y no hay más. Luli, sí, desmutate. Sí, tengo otra que hace rato que quería hablar con vos, Pablo, pero ya estaba fijada esta charla, así que no te molesté privadamente y esperé. Dale. Mira, pasa lo siguiente, ahora hay muchas ejecuciones de sentencias de los reajustes. Entonces, tengo sentencias de Cámara que, nada, con un juicio ganado, obviamente, reparten las costas. Siempre las costas fueron una vencida, ahora están repartiendo. Por ejemplo, 90% a la vencida, 10 a la actora que ganó, y vi casos de 80-20 y tengo casos de 70-30. Entonces, la primera vez que lo vi, que casi me muero, obviamente, porque, bueno, ahora te voy a explicar por qué, pero llamo a la Cámara y digo, ¿cuál es el criterio? Te lo quería preguntar a vos, pero dije, bueno, a ver qué piensa la Cámara, ¿cuál es el criterio para repartirle costas a un jubilado que ganó el juicio después de litigar 10 años? Y me dice, cuando la Cámara recepta algún agravio de ANSES, se reparten las costas. Entonces me fijo, sentencia que recepta un agravio de ANSES, pero que no influye en la pericia que se aprueba, o sea, no influye en el resultado del juicio. Bueno, segundo caso, que reparten costas, lo que había cambiado la Cámara, no había habido agravio de ANSES. Entonces vuelvo a llamar y le digo, me dijiste que era cuando receptaba un agravio del ANSES, acá ANSES no se agravió, lo cambiaste vos sola. No, me dice, porque la pericia se va a volver a hacer y por la injerencia y la modificación de la pericia la cargo en costas. Y le dije, bueno, prepará, porque esta pericia, la que mandás a rehacer, le va a dar más al jubilado. Encima que nadie te lo pidió, porque que le dé más, que manden a rehacer la pericia, quiere decir que vamos a litigar 3 años más. Le digo, esto no te lo pidió el jubilado, lo haces litigar 3 años más y encima le tirás el salvavidas de plomo, lo mataste. Y ahí fue cuando me di cuenta que en la Cámara no entienden nada de costas. Entonces yo me puse a estudiar el tema de costas, que tampoco entendí mucho, porque mi duda es, ¿con qué criterio se reparten las costas? Lo puse a estudiar a mi marido, me dice, no, cuando hay vencimientos recíprocos encontré. Acá no hay ni vencimiento recíproco. El tema es así, en el federal, a diferencia del provincial, o en el provincial básicamente, el régimen general del 250, te dice que las costas, el régimen general, insisto, es por su orden. El 251 te dice a menos que haya un vencido. O sea que rige siempre el sistema de costas por su orden, a excepción que haya un vencido. En materia federal rige la razón plausible. O sea que el juez tiene mucha más discrecionalidad para aplicar costas según determinadas variables que pueda percibir en el expediente. El 252 del Código Procesal de Santa Fe te habla de la distribución de la condena en costas, es un régimen jurídico y no matemático. O sea que le da la herramienta al juez de asignar, no por rubro o por monto que admite o rechaza, sino por la profundidad o la importancia de cada uno de esos rubros desde el punto de vista jurídico. O sea, le da una plastilina para poder darle lo que el tribunal crea conveniente. Muchas veces ese 80-20 es que ese 20 que le sacan al deudor o al condenado en costas es para que le alcance para pagarle los honorarios al abogado en la parte que ganó en ese pedacito. Es decir, que la indemnización, el abogado que gana un pedacito le pueda cobrar algo a la parte contraria. En materia federal la razón plausible es todavía una plastilina más blanda, que el tribunal puede aplicar las costas prácticamente a su antojo.
los parámetros, según el Código Procesal santafesino, son mucho más previsibles. En materia de federal te puedes encontrar con cualquier cosa en materia de costas. No tenés una previsibilidad. Podés ganar y que incluso te impongan las costas por su orden. Digamos, no, el régimen de la razón plausible le da una libertad casi al límite de la arbitrariedad al tribunal. Y Pablo, acá no hay manera de apelarlo sin provocar un daño al jubilado. Por ejemplo, porque yo te cuento qué pasa. El problema es que en la Cámara las cuestiones de costas son ajenas al recurso extraordinario. Claro, lo vi. No te van a abrir el recurso nunca. Va a ser un recurso de inconstitucionalidad y te lo van a rechazar. Las cuestiones de costas y de honorarios son ajenas al REF. Pero hay fallos de corte del tema. ¿O será que llegaron por otra cosa? Y por ahí se refieren a... Claramente, la posibilidad que llegue tiene que ser solo por arbitrariedad. Y tenés que demostrar la arbitrariedad en un tema de costas. Probablemente el caso que vos proponés pueda ser un caso, atándolo un poco con lo que hablábamos hace un ratito de la embargabilidad o la inembargabilidad. Pero digamos, es un poco como enhebrar un elefante por el ojo de una aguja. Lo que pasa, Pablo, es que pasa lo siguiente: el cliente, el jubilado, cuando le reparten costas 80-20, eso pasa 2 segundos antes de que la sentencia queda firme. O sea, se notifica esa sentencia a los 10 días, ya está, quedó firme. Vuelve a primera instancia, se arma todo a ver, ya ANSES queda obligado al cumplimiento. Y el perito que participó, al que le regularon un porcentaje de ese retroactivo, y le va a cobrar al jubilado. La planilla es cobrarle al jubilado, y el jubilado ya está obligado a pagar cuando el perito al ANSES le tiene que hacer el legajo. Sí. Le va a lo pasa a perder el perito. Y al jubilado le cobra. El perito no lo va a pasar a pérdida, se lo va a ir a reclamar al jubilado, y el jubilado va a cobrar ese juicio daños. O sea, pierde plata por ganar el juicio, básicamente. Si vos me preguntás por el tema de la arbitrariedad, yo lo intentaría por deporte, digamos, como una forma de ver si podés sacar algún precedente. Pero tenés que ir por el lado de la arbitrariedad. Sí, claro, pero puede ir en copias, porque si yo mando ese expediente a la corte, ni siquiera le queda firme la sentencia al jubilado para que dentro de unos meses pueda pedir el embargo y tratar de cobrar esa pericia. Un problemón, no es un problema. Si bien el recurso te lo van a conceder con efecto devolutivo, vos podrías intentar el recurso igual. El jubilado no va a dejar de cobrar. Porque el REF o el recurso de inconstitucionalidad se concede con efecto devolutivo. Si tenés la suerte de que te lo abran, o sea, lo podría ejecutar igual. El jubilado no va a cobrar dentro de 20 años, por una cuestión de efecto. Pero realmente dudo que puedan abrirte un recurso por un tema de costas. Les tiro una idea que yo lo utilizo mucho. Hay la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene un buscador de jurisprudencia muy interesante, por tesauro y por voces sueltas. Es muy, muy útil y te arroja directamente el fallo desde la constitución de la Corte a la fecha, o sea, tienen desde el año 1800 ahora. Realmente interesante. Ok. Gracias, Pablo. ¿No? Te agradecemos. Seguramente vamos a seguir pensando y a través de los fallos que vamos teniendo te vamos a volver a llamar para que nos ayudes a pensar. Gracias. Bueno, gracias. Mil gracias. Gracias a todos. Que tengan buenas noches. Adiós. Chao, gracias, Pablo.